Vamos a seguir con la tercera sesión de este seminario, dedicado monográficamente a la sanidad, a la estructura sanitaria, a la organización, al funcionamiento, todo aquello que está relacionado de una forma siempre directa con la atención sanitaria y la salud, ¿no? Ya digo, las anteriores versaban y estaban relacionadas con aspectos como la economía, la financiación y demás, utilizando datos concretos recopilados pues por las fuentes habituales que tenemos, Internet, documentos oficiales y demás, donde veíamos cuáles eran los balances económicos, que detrás de todo esto la sanidad es uno de los aspectos posiblemente más caros que existen dentro de los capítulos presupuestarios que tiene una administración. Esto es lo que se trató en la primera edición, fundamentalmente tratándose también de otros temas que posiblemente también no hay más remedio que recurrir a ellos en las siguientes sesiones, porque todo es un bloque, un conjunto de historias muy interrelacionadas, ¿no? En este caso, lo que hemos visto, es decir, concretamente en el 5 de noviembre estuvimos hablando del recorrido hasta recibir asistencia sanitaria, es decir, cuáles eran los pasos que un ciudadano, cuando perdía la salud, tenía que realizar para recibir asistencia sanitaria. Entonces, pasaba, sumarizando mucho, pasaba por la atención primaria, la atención especializada, y caía luego al hospital, y luego le revertían de nuevo a su casa, y en fin, este ciclo se podía producir continuamente y para todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo que residiera concretamente en España. No todo el mundo recibe estas atenciones, ¿no? Hoy nos toca la política sanitaria, organización y recursos. Estamos hablando de política, es un tema, digamos, que tiene mucha miga, ¿no? Y vamos a tratar un poco de analizarlo, y yo os pediría que reflexionaréis un poco en esta sesión, al igual que en otras sesiones, digamos que cómo se estructura esta historia. Bueno, pensemos en cómo se llega, qué es lo que ha pasado para que se llegue a esta situación, cómo es esta situación actualmente, y cómo vamos a convivir en el futuro con lo que tenemos. Esos tres pasos, es decir, pasado, presente y futuro, es decir, es lo que tenemos que guardar como línea generadora de pensamiento, como análisis, como línea para criticar, para analizar las cosas, que es lo que se trata, digamos, en un seminario. Porque un seminario, digamos, es otra cosa bastante diferente que una conferencia. Un seminario es algo que intenta ser participativo, primero partiendo de una exposición general que toque determinados aspectos, y luego a continuación entra el debate donde la audiencia pues plantea sus problemas, sus inquietudes, sus opiniones y demás. Por eso es la intención que tratamos de poner en marcha, de organizar un grupo de WhatsApp donde la gente volcara, digamos, sus opiniones, sus quejas, su línea, cómo ven las historias, para, digamos, establecer que haya un grupo donde todo el mundo se comunique, y que luego pues vuelque todo esto ya en vivo, en directo, en las sesiones de los seminarios. Esto es el índice. El índice, como veis, es complejo, ¿eh? Estas cuestiones, tratándolas un poco seriamente, exigen un poco de calma, un poco de reflexión, ¿no? Vamos a hablar de la influencia de la ideología política en la política sanitaria, en la sanidad, cómo afecta la ideología. Vamos a seguir con las herramientas de la acción política. Imaginémonos un partido político que llega al poder y demás, o que está en el circo político, qué es lo que utiliza para poner en marcha lo que ese partido político piensa que debe de funcionar.
Y para eso, pues bueno, se dictan unas leyes, hay una serie de normas a diferentes niveles. Luego, evidentemente, siempre hay que plantear la sostenibilidad financiera, económica de lo que se vaya a plantear en este caso, es decir, cómo la sanidad va a funcionar en ese marco ideológico. La colaboración público-privada está entendida aquí como algo que cuelga de la sostenibilidad financiera y más cosas también que están relacionadas con la investigación, con la calidad. Los recursos humanos y la contratación es algo que está presente actualmente en el debate cotidiano. Es decir, cuando la gente va a demandar asistencia, pues realmente falta gente, siempre falta gente. Siempre falta gente porque las circunstancias de los trabajadores de la salud, los sanitarios y demás, pues como cualquier otro, pues son susceptibles de sufrir cualquier tipo de incidencia que sufre cualquiera, ¿no? Es decir, se pueden poner malos, se pueden tener vacaciones, puede tener cualquier cuestión. Y entonces todo eso, pues claro, eso incide también en cómo se resuelven esas cosas. Los efectos de la acción política. Pues bueno, los efectos de la acción política, lo que un partido político pueda plantear, pues lógicamente trasciende. ¿Y cómo trasciende? Pues en lo que podemos decir, la calidad asistencial, ¿es buena o mala? Habrá un modelo u otro que, dependiendo de cómo lo hayan diseñado, pues podrá funcionar de una manera u otra. Como la protección y seguridad del paciente, es decir, si esa calidad o esas dotaciones o esa economía es deficiente, pues lógicamente pues, la seguridad, en fin, va a estar cuestionada. Va a ser, el tratamiento no va a ser tan efectivo o va a ser deficitario en algunas cuestiones y demás, ¿no? El tema de la investigación, le he querido meter. Porque claro, la investigación, digamos, es el motor que hace que las cosas sigan adelante y sigan funcionando mejor. Entonces es indispensable tener en cuenta siempre la investigación. Hay determinados problemas que siempre, como decía en las anteriores charlas que he dado, es decir, cuando uno va a un profesional sanitario, no es poseedor de todo el conocimiento, no puede dar satisfacción y respuesta a todas las infinitas peculiaridades y particularidades que puede tener un proceso patológico, ¿no? Vamos a hacer una comparativa de planteamientos de los planteamientos políticos. Y llegaremos a una serie de conclusiones. Los planteamientos políticos los he puesto para simplificar, no vamos a ir a los 20 partidos políticos, sino simplemente pues he puesto derecha, izquierda o conservadores, liberales y socialdemocracia. Entendámonos en estos dos apartados que teóricamente pues, es lo más común, ¿no? Acerca de lo que es la influencia de la ideología política, ¿cómo afecta esto? Bueno, pues la ideología política marca una acción política. Yo soy de una determinada manera, veo las cosas que se pueden desarrollar de una determinada forma y entonces, pues bueno, marca. Yo voy en los programas electorales, digo, yo quiero hacer las cosas y las voy a hacer de esta manera. Una vez que está instalado ese partido o esa opción política en el gobierno, ¿qué es lo que hace? Bueno, tiene, digamos, acceso a la administración. La administración del Estado pues se pone a disposición de los entes políticos y les dice, bueno, vamos a trabajar en esto, y sus funcionarios y sus trabajadores de la administración empiezan a moverse para llevar y a ejecutar cuáles son las acciones políticas que están planteadas dentro del programa de un determinado partido político. Y por último, la administración, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues la administración pues tiene que organizar eso, tiene que ejecutar los pasos necesarios para poner en marcha lo que el partido político en el poder o los partidos políticos en el poder están queriendo hacer. Acerca de la ideología de la primera parte, la ideología política define los modelos sanitarios, ¿no?
¿qué modelos hay? He dicho antes que vamos a circunscribirnos simplemente a lo que es derecha o izquierda, ¿no? En el sentido de los franceses, ¿no? La derecha eran los que se ponían a la derecha del foro y la izquierda la izquierda del foro, ¿no? En la época de la Revolución Francesa. Bueno, pues derecha e izquierda parece está acuñado el término, ¿no? ¿Qué es lo que preconiza? ¿Qué es lo que se ve dentro de las líneas de la derecha? Pues la derecha fundamentalmente se caracteriza, digamos, tomémoslo esto con todas los márgenes de incertidumbre que podamos pensar que pueden ocurrir. La derecha se caracteriza porque preconizan la sanidad privada y mixta. Per se, aunque siempre hay una mezcla en función de que casi todos ofrecen un ámbito público para que la gente pueda ir, ¿no? Hace énfasis en la eficiencia y en servicios complementarios. Buscan la eficiencia. Cuando habla en la financiación, ¿en qué se basa la derecha? Pues la financiación fundamentalmente en seguros, copagos, basada en la colaboración público-privada, y entraremos en ello y hablaremos de esa financiación, de esa cuestión realmente compleja. Busca rentabilidad económica, la derecha, fundamentalmente, y establece una competencia entre el sector público y privado. Lógicamente, pues trata de coger un margen de mercado, cuanto más mejor, porque eso le va a reportar pues menores beneficios, mayor prestigio, etcétera. En cuanto a la izquierda se decanta directamente por una sanidad pública con un énfasis en la equidad. Todos iguales, universales, todo el mundo accede a ello, acceso universal y garantizado por el Estado, no tiene que pagar puntualmente. Realmente ya vimos en la conferencia anterior, en la charla anterior, que sí que se paga a través de los tributos, ¿no? Y luego la reinversión de recursos. Aquí se caracteriza las políticas de izquierda en que no hay beneficio y por lo tanto ese beneficio no va a unos accionistas y por lo tanto todo el dinero que pueda ahorrarse se reinvierte en el sistema, teóricamente. En lo que se refiere a la gobernanza, ¿no? Gobierna la administración, ¿no? ¿Cómo lo gobierna? Bueno, pues estableciendo, digamos, un papel del Estado. Hay un papel, el Estado tiene que funcionar de una determinada manera. ¿Cómo? En la derecha dice que contempla el Estado como un ente regulador y proveedor básico. Es decir, lo que decía antes, ¿no? Tiene que haber algo a lo que pueda acudir la gente que no tenga, digamos, recursos suficientes para resolver sus problemas. Exige participación de la iniciativa privada, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, la colaboración público-privada está priorizada, ¿no? Y eso veremos más adelante que existen determinados documentos, incluso desde la Unión Europea, donde esto está establecido o quiere ser entronizado, ¿no? Y la izquierda, pues bueno, contempla al Estado como garante del acceso universal y hay un predominio de la sanidad pública. En lo que se refiere a las herramientas, bueno, pues las herramientas ¿cuáles son? Las leyes, las normas. Y eso es lo que la estructura por la cual va a ponerse en marcha toda esta serie toda la concepción que tengamos de cómo deben funcionar las cosas. ¿Cuáles son las leyes? Pues bueno, en principio, en España, vamos a referirnos a ello, tenemos la Ley General de Sanidad, ¿no? Las leyes de las comunidades autonómicas, que son transposición, por decirlo de alguna forma, de la Ley General de Sanidad adaptada al determinado entorno comunitario. Las normativas locales, hablando de local, ayuntamientos. Los ayuntamientos también tienen voz en este tinglado, ¿no? Y luego hay una normativa comunitaria. Establece unas normas con que ya veremos cómo se articula eso. Y aparte de esto, ¿cuáles son las herramientas que se disponen? Pues el presupuesto y la financiación, eso hay que pagarlo, todo eso cuesta dinero. Hay una organización asistencial, tienen que arbitrarse cómo va a funcionar la impartición de esa asistencia,
hay unos recursos humanos y una investigación. Y eso lo hacen las herramientas, son las herramientas que tiene la Administración. ¿Qué herramientas de acción política hay? Bueno, en cuanto a las leyes y normas que decíamos antes, vamos a entrar en ello es un poco lento. Lo primero, vamos a entrar en la Ley General de Sanidad. Yo no sé si cuántos de vosotros habéis navegado por la Ley General de Sanidad, pero es realmente instructivo. Y es relativamente sencillo. Es entrar en Internet, teclear Ley General de Sanidad y entonces a partir de ahí pues uno ve dónde está y qué es lo que puede demandar y cuáles son las condiciones que te ponen para eso. Y es muy instructivo. Yo lo aconsejo, leer esta historia, ¿no? Es decir, en el artículo 1 es muy curioso. Al principio lo que tenemos que tener en cuenta es que esta ley fue promulgada en 1986, hace años. Pero vamos a ver qué es lo que dice. Decimos Ley General de Sanidad. Esto es algo del Estado, no de comunidades, del Estado. Entonces, en el artículo 1, la presente ley tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que permiten hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la Constitución. Es decir, atención, esto es lo que hay, es lo general, lo básico, tal, y establece cuestiones básicas, fundamentales. En el artículo 2 habla de cómo se va a articular esa acción. Ya en el artículo 2 dice que las comunidades autónomas podrán dictar normas de desarrollo y complementariedad de la presente ley en el ejercicio de las competencias que les atribuye la correspondiente estatutos de autonomía. Entonces ya inmediatamente descarga, dice, yo, Estado, tengo soy el responsable absoluto, más alto de toda esta historia, pero inmediatamente el que tiene que poner a funcionar todo eso son las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas tendrán que establecer, digamos, el entorno legislativo para funcionar y para poner en marcha de acuerdo al esquema que os he planteado antes. En el artículo, ya salto, no voy a hablar de todos estos, pero era una cuestión que hablamos también en las otras sesiones. El artículo 18 dice: las administraciones públicas desarrollarán las siguientes actuaciones. Educación sanitaria. Hablamos, ¿os acordáis? La sesión anterior, educación sanitaria, la atención primaria integral, la asistencia sanitaria especializada, que incluye la asistencia domiciliaria, la hospitalización y la rehabilitación. Esto que hablábamos, cuáles eran los pasos que había que seguir un ciudadano para ser atendido, pues ya está contenido aquí. Seguimos con la Ley General de Sanidad, ¿no? En el artículo 18, establece como exigencia del Estado que debe de haber en el apartado 16, recogido aquí como significativo, el control y mejora de la calidad de la asistencia sanitaria en todos sus niveles. Es garante, es vigilante de que la asistencia sanitaria, aunque la esté, digamos, ejecutando la comunidad autónoma, el Estado central, tiene responsabilidad en el control y mejora de la calidad de la asistencia en todos sus niveles. Eso es importantísimo, es la gran ley que está regulando todo esto. En el capítulo 2 habla de las competencias de las comunidades. En el capítulo 2, el 41, las comunidades autónomas ejercerán las competencias asumidas en sus estatutos y las que el Estado le transfiera, en su caso, las delegue. Ahí vemos cómo ya, dice, atención, esto es así, yo estoy aquí arriba, tú te encargas de esta historia aquí abajo, pero yo estoy vigilante. Esa es la idea, ¿no? En el artículo 42, el siguiente, habla de los ayuntamientos, el control sanitario, y establece que para los ayuntamientos tiene que haber un control sanitario, se encargarán del control sanitario del medio ambiente, de las industrias, actividades, transportes, cosas del ayuntamiento. El ayuntamiento también tiene, aquí se establece en la Ley General de Sanidad esta historia, Ya digo, os sugiero navegar por la Ley General de Sanidad. En el artículo 44, el Sistema Nacional de Salud lo define. ¿Qué es el Sistema Nacional de Salud?
El sistema de salud es el conjunto de los servicios de salud de las administraciones de Estado y de los servicios de salud de las comunidades autónomas. Sería el todo. Y a eso lo llamamos Sistema Nacional de Salud. En el artículo 46 son características fundamentales del sistema la extensión de sus servicios a toda la población, la organización adecuada, la coordinación y, en su caso, la integración de todos los recursos sanitarios públicos en un dispositivo único. ¿Os acordáis? La pandemia, dispositivo único, a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Ellos, ahí se arroga esa historia y está recogida en la Ley General de Sanidad, ¿no? La financiación de las obligaciones derivadas de esta ley se realizará mediante recursos de las administraciones públicas, cotizaciones y tasas por la prestación de determinados servicios y la prestación de una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados. ¿Os dais cuenta? Aquí se dicen muchas cosas, ¿eh? En el artículo 53, las comunidades autónomas ajustarán el ejercicio de sus competencias en materia sanitaria a criterios de participación democrática de todos los interesados. Lo he subrayado. Tiene que establecer mecanismos de participación democrática. Con el fin de articular la participación en el ámbito de la comunidad, se creará el Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma. Yo preguntaría aquí, ¿alguien tiene conocimiento de qué es lo que hace el Consejo de Salud de la Comunidad Autónoma? En ámbitos territoriales diferentes del apartado, la comunidad deberá garantizar una efectiva participación. Es que a mí me parece que todo esto es mucha filosofía. O sea, no, es la ley, es normativa, es ley. Es normativa en donde dice que se garantiza, que hay una participación democrática de todos y tal, pero pues es una pregunta que a lo mejor lo vas a poner luego después. Hay, o sea, por ejemplo... Eso hay que desarrollarlo. Para desarrollarlo luego después... Hay tiempos de atención, porque yo, por ejemplo, en la atención de urgencias, todos sabemos, es un ejemplo, íbamos a un gran hospital de aquí en Madrid, ¿no? Y te atendían con una cierta rapidez. Tú vas viendo que la atención ahora se va aumentando esos ratios que tiene. Entonces, lo que yo te pregunto, ¿esos están establecidos? O sea, ¿a mí me tienen que atender en un tiempo determinado o simplemente me tienen que atender? Teóricamente te tienen que atender en base a los criterios de calidad, de buen ejercicio y tal. Como dicen por ahí, tú encárgate de redactar la ley y déjame a mí los reglamentos. ¿Entiendes? Los reglamentos son los que realmente desarrollan la ley. Es decir, cuanto más abajo van la escala legislativa, digamos, más operatividad está afectada ahí. No. Por eso estoy hablando aquí, por eso estoy recurriendo a lo de la participación de la gente, ¿no? La participación democrática en toda esta serie de cosas, porque tú cuando vayas ahí y te pegues 3 horas esperando a que te atiendan, tú debieras de tener algún cauce para decir, oiga, ¿dónde está esto? Esto es insoportable. Igual que, por ejemplo, cuando una persona va con una enfermedad a un hospital, con una patología que puede ser más o menos grave, y entonces, pues hay veces, lo hemos visto en la prensa, que le mandan a casa y resulta que era grave y se muere. Claro. Hombre, ¿esto qué es? No me han atendido. Eso es una cosa. Y luego después hay otra cosa que a mí me gustaría, o sea, cuando vengo a una sesión de este seminario, me gustaría saber los recursos que son necesarios. A ver, la diferencia entre derecha e izquierda es que hay hay una parte pública y otra parte privada, y en la otra pues parece que es todo público, ¿no? Pero porque ¿qué recursos son los que son necesarios para tener esa buena asistencia? Porque claro, si yo me pongo a filosofar... Manuel, la cuestión es que esos recursos debieran de ser desarrollados por quien decíamos antes, por la administración. Son los que establecen las normas de manejo de la situación. Pero a veces esa administración tiene que ser, digamos, custodiada, vigilada
puesta en contacto con la calle, con el suelo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender como participación democrática, para decir, oiga, por favor, es eso, vamos a verlo ahí más adelante. Esto es una cuestión de acción social, de acción cívica, de acción participativa, que debe de tener, digamos, voz en los entes de la administración, en los entes de ejecución de las políticas y del funcionamiento de los servicios, de los hospitales, de los centros de salud, etcétera, etcétera. Debe de haber esto. Lo que pasa es esto, de la participación ciudadana, la ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid. Que te digo aquí, habla en el capítulo 2 de la participación ciudadana, creación del Consejo de Salud de la Comunidad de Madrid, como órgano de participación en el sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, ha escrito tal, su naturaleza, régimen jurídico, funciones, se establecerán reglamentariamente. El capítulo 3, el Consejo de Salud de la Comunidad de Madrid, los artículos 42 y 45 suprimidos. Capítulo 4, de los consejos de salud de las áreas sanitarias, artículos 46 a 47 suprimidos. No queda más remedio que preguntar por qué están suprimidos. ¿Por qué? Uno se debe de preguntar esto, debe de ir a sus representantes políticos y decir, oiga, por favor, ¿esto por qué está suprimido? Esto hay que ponerlo en marcha. Yo quiero dar mi opinión. La gente de mi comunidad quiere dar la opinión y quiere decir que yo quiero que se rectifiquen las cosas que entendemos que no funcionan adecuadamente, ¿no? Responde esto, ¿no?, a lo que decías. O sea, eso significa que en la Comunidad de Madrid no tenemos ese Consejo de Salud. En la comunidad posiblemente tenga ese consejo, se crea el Consejo de Salud, no lo sé quién es, posiblemente haya unos funcionarios, haya un director general, un subdirector, un secretario, y no sé qué, no sé cuál, pero realmente no sé los artículos estos que están suprimidos. Después del 41, su naturaleza se establecerán reglamentariamente y lo deja a un reglamento. Yo concretamente no he visto ese reglamento, no he llegado a esto. Os lo dejo como trabajo de casa, de buscar, a ver si encontráis el reglamento, porque esto es un seminario. Es un seminario, os lo dejo en casa, buscad el reglamento que articula esta historia. El Consejo de Salud, ¿vale? Yo no lo he encontrado. Eso lo has tirado para Madrid, pero ¿en otras comunidades existe? Pues es muy variado. Es que cada uno entraríamos, claro, estamos hablando de política. España, también lo comentamos el otro día, en el artículo 12 de la Constitución se dice que está constituido por ¿cuáles son? Regiones y nacionalidades o algo así. Es decir, de una cosa y otra. Es decir, prácticamente lo que se establece en España es como una federación, que lo llaman autonomías. Y como en todos los estados federales, cada estado pues tiene su forma de funcionamiento. Imaginemos Estados Unidos, el estado de California, el estado de Wisconsin, el estado de Texas, el estado de tal, cada uno tiene su gobernanza y lo único que tienen en común, pues bueno, pues son a veces presupuestos, las Fuerzas Armadas, en fin, toda una serie de cosas como muy superestructurales, ¿no?, y controladas también, ¿no?, controla determinados aspectos, pero claro, los estados son soberanos. Si esto funciona, esto realmente es de facto a donde podría conducir en un futuro, si las cosas van como van, pues conduciría, digamos, la situación del Estado español. Es decir, cada uno pues está desmembrado en infinidad de competencias. Por ejemplo, en el caso de Cataluña y el País Vasco, que son los típicos, pues ellos quieren todas las competencias. Quieren las competencias en sanidad, en educación, en multitud de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me lo guiso y yo me lo como y los demás que no me lo toquen, ¿no? Entonces, no sé si te he respondido, es decir, no lo sé, sí, cómo funciona el Consejo de Salud, porque es un aspecto como muy particular. Tendrías que verlo, entrar ahí, entrar en internet, y ir a Navarra o ir a Castilla-La Mancha o donde sea y decir Consejo de Salud, a ver qué hay. Y entonces, pues, bueno, yo concretamente el Consejo de Salud de la Comunidad de Madrid no lo he encontrado. Bueno, no el Consejo de Salud, lo que veremos a continuación.
Artículo 54. Cada comunidad elaborará un plan de salud. El plan de salud de cada comunidad que se ajustará a los criterios generales de coordinación aprobados por el Gobierno y tal, y son necesarios para cumplir los objetivos de su servicio de salud. No lo he encontrado. No he encontrado el plan de salud. Y curiosamente, lo que sí he encontrado es que hay un plan de salud que está elaborado en el Ayuntamiento de Madrid, pero no en la comunidad. Y antes hemos visto que los ayuntamientos tienen una serie de competencias de otro nivel diferente a las comunidades. Es decir, los ayuntamientos pues, están dedicados aquí, vamos a ver, área de gobierno, resumen, tal, actividades previstas en el documento. Bueno, os lo digo, es decir, está lo que decía, el control de la salubridad, el control del transporte, es relacionado con la salud, etcétera, cosas de este tipo, ¿no? Pero son de otro nivel diferente a los de la comunidad, que son, daros cuenta que el consejero de salud, el consejero de sanidad es el ministro de sanidad de nuestra comunidad. Es como si fuera el ministro. Entonces, esto no lo he encontrado, ¿no? De las comunidades autónomas. En las comunidades autónomas también empiezas a navegar y, lógicamente, pues te encuentras en un marasmo de normativas, de órganos, de personajes, de instituciones, etcétera, tremendo, difícil de manejar, pero fundamentalmente nos vamos a quedar con dos: el Servicio Madrileño de Salud y el Instituto Madrileño de Salud. Aparentemente parece el mismo, pues no es lo mismo, y cada uno de ellos tiene su organigrama. Tiene su organigrama, su director general, su tal, no sé qué, toda el abanico, toda la cascada de cargos que tienen que hacer funcionar esta historia. El Servicio Madrileño de Salud es el que se carga de la operatividad de la salud, de los hospitales, los centros de salud, cómo funcionan, tal, no sé qué, no sé cuál, ¿no? En el artículo 68, el servicio es responsable de ejercer la función de compra. Atención, comprar servicios sanitarios. La actividad asistencial del servicio comprende la función asistencial directa de sus centros sanitarios y la función de coordinación asistencial. ¿Os dais cuenta que esto es lo que más o menos, resumiendo? Pero a mí, fíjate, es que cuando ves ahí en la parte 1, lo dice... el Servicio Madrileño de Salud, sí. Para cubrir con las garantías de calidad fijadas, da la impresión como que hay unas garantías de calidad que están fijadas, ¿no? Ya, pero eso a mí me da la impresión de que es a posteriori, en los reglamentos, igual que decía en el Consejo de Salud. Esto se determinará en los reglamentos. Os cuento una historia acerca de lo que puede suponer el desarrollo de las medidas específicas para desarrollar el funcionamiento, para desarrollar estos reglamentos. Yo concretamente, pues en el área de mi especialidad, pues nosotros nos guiamos mucho por las directivas europeas, ¿no? Había una directiva que regulaba, digamos, la cuestión relacionada con las radiaciones ionizantes, que era la de 93/59 o 2013/59, perdón, 2013/59. Entonces, esta directiva, ahora lo veremos. No voy a adelantar cosas, lo veremos ahora. Voy a seguir unos detalles más acerca de las comunidades autónomas y concretamente de Madrid. El Instituto Madrileño de Salud. Contribuir a la adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen a la Administración Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Se crea el Instituto Madrileño de Salud. Aquí lo crea, ¿no? En la legislación ordinaria, en la ley esta de ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid. No la llaman Ley General de Sanidad de Madrid, sino que lo llaman de esta manera: ordenación sanitaria de la Comunidad de Madrid. En el artículo 80, los fines: organización integral de las funciones de promoción y protección de la salud, potenciación del trabajo en equipo, adecuada continuidad entre la atención primaria y la atención especializada, adecuada coordinación con las agencias sanitarias, el acercamiento y la accesibilidad de los servicios a la población. Realmente nos supera, pero hay un Instituto Madrileño de Salud que es diferente del Servicio Madrileño de Salud. ¿Os dais cuenta? Con todo el bagaje, digamos, burocrático, organizativo, presupuestario que hay detrás de todo esto, ¿no? Nos vamos a las normativas comunitarias y esto es lo que te quería comentar antes, ¿no? Tenemos fundamentalmente tres
fundamentalmente, ¿no? Esquemáticamente, 3 tipos de regulaciones, de normativas. Unas son las directivas, otras son los reglamentos y otras son recomendaciones y recomendaciones y comunicaciones. Las directivas son normas vinculantes que establecen objetivos que los Estados miembros deben de alcanzar, pero dejan libertad para decidir cómo incorporarles a su legislación nacional. El cuándo, los Estados tienen un plazo determinado, generalmente de 2 a 3 años, para transponer las directivas a su marco legal, al nacional, ¿no? El ejemplo, la Directiva 2011 del 24 de la Unión Europea sobre los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. Bueno, este es uno, ¿no? Hay directivas, infinidad de ellas, ¿no? Pero ya te digo, es que que dejan libertad para decidir cómo incorporarlas y luego dan un plazo. Eso sí, tienes que cumplir eso. En este sentido puedo decir lo que os comentaba antes acerca de mi experiencia profesional en esta directiva que os comento, 2013/59, que había un plazo de transposición de 4 años. Creo que es hoy, estamos hablando de 2013, estamos hablando de 2024, no se ha traspuesto. Totalmente. Han ido transponiéndolas poco a poco, pedazo a pedazo. O sea, que la historia es compleja, ¿no? Es compleja. Es dramática. Se está incumpliendo. No, claro, es que yo muchas veces he tratado de decir, ¿y qué hago a esto que no me lo están transponiendo? ¿A qué voy? ¿A los periódicos? ¿A la prensa? ¿A la televisión? ¿A dónde voy? No tengo a dónde ir. Puedo denunciarlo a la Comisión Europea, pero bueno, como dejan libertad de acción, pues bueno, a lo mejor les ponen una multa, ¿no? A lo mejor les ponen una multa por no transponerlo. Pero realmente, a lo mejor tenía que haber hecho eso, ¿no? Decir, oiga, no lo han traspuesto, han pasado los 4 años y esto sigue sin funcionar. Están incumpliéndolo. Eso realmente, claro, tú tienes que tener un bagaje, un soporte legal a tus espaldas para poder afrontar toda esta serie de cosas. Y yo seguía trabajando, yo tenía que responder en mi puesto de trabajo y hacer lo que tenía que hacer todos los días. Entonces, meterme en un berenjenal de este tipo es tremendo, pero habrá que hacer estas historias. Los reglamentos son directamente aplicables en todos los Estados miembros desde el momento en que se entran en vigor, sin necesidad de transposición de legislación nacional. Por eso decía, encárgate de la ley y déjame a mí los reglamentos, porque los reglamentos sí que ya es ejecutivo, ¿no? Y luego las recomendaciones y comunicaciones no son vinculantes, pero marcan líneas de acción que los Estados miembros deben considerar en el desarrollo de políticas. Suelen estar vinculados a objetivos de cooperación o guías técnicas. Ejemplo, la recomendación del Consejo sobre resiliencia de los sistemas sanitarios. Resiliencia salió a propósito del COVID, ¿no? Sobre la calidad asistencial, pues tienen, hay otra directiva. Exige, por ejemplo, esta directiva, que está del 2011, exige a los Estados miembros garantizar una atención sanitaria de alta calidad y accesible. Es decir, cuando alguien se encuentra en una situación de que han sido menoscabados sus derechos y su atención y demás, pues bueno, esta ley, que es del 2011, tiene que estar ya aplicada. Es decir, tú empezarías a navegar por eso y decir, ¿se ha cumplido o no se ha cumplido? ¿Dónde se ha traspuesto? ¿Cuándo se ha traspuesto? ¿En qué situación está? Es decir, ese sería el marco de evaluación o de vigilancia o de seguimiento del problema, ¿no? Pero a lo mejor tendrían que ser los partidos políticos de la oposición los que tendrían que exigir que a ver cómo funcionan esas cosas, ¿no? Oiga, por favor, que esto no se ha puesto en marcha. Es decir, hay que tirar de las orejas a los que están encargados de esto y son profesionales del tema y que les pagamos para eso. La protección y seguridad del paciente, pues hay otra directiva. Esta reconoce la seguridad del paciente como una prioridad y exige que los Estados miembros implementen medidas de protección en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Fijaros, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, que el diagnóstico tiene que ser correcto y tiene que estar bien hecho. Y para eso que tiene, la implicación de eso es enorme. Porque tú tienes que tener el equipamiento necesario para que el diagnóstico de esa enfermedad esté bien hecho. Tienes que tener laboratorios, tienes que tener equipos de imagen, tienes que tener la buena formación de los profesionales que puedan interpretar toda esta serie de cosas. Imaginaros la trascendencia del tema. El papel, la verdad, hay veces en que dices lo soporta todo.
El reglamento sobre productos sanitarios garantiza que los dispositivos médicos cumplan con estrictos estándares de seguridad y calidad antes de ser utilizados en pacientes. Bueno, aquí hubo un escándalo tremendo con el tema, lo seguiríamos, con el tema de las vacunas de COVID. Entonces, bueno, eso lo sabéis todos, que dada la urgencia de toda esta serie de cosas, no se cumplieron los plazos que normalmente están establecidos para poder garantizar que un medicamento es seguro. Esto en el caso de los medicamentos. En el caso de las máquinas, pues tú tienes que tener que el aparato de rayos X, el equipo de resonancia o los equipos de laboratorio y demás funcionen bien, estén bien calibrados, tengan buen mantenimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, digamos, hay una directiva en este sentido. Y estábamos en el procedimiento. El reglamento sobre productos sanitarios garantiza que los dispositivos médicos cumplan con y luego las recomendaciones del Consejo sobre seguridad del paciente y la prevención de infecciones. Bueno, también he de decir aquí que con respecto a estas historias está contemplado, digamos, que cuando existen efectos inadecuados y efectos secundarios de un medicamento y demás, tú puedes acudir a la agencia del medicamento y decir, atención, he tenido este efecto adverso. En el Reino Unido aparece lo que se llama la tarjeta amarilla, me parece, en el cual rellena un formulario y lo manda. De esa manera tú tienes el feedback de que ese medicamento es seguro o no es seguro, o tiene dudas, o hay que seguir investigando en esa historia, porque la fase de desarrollo de un medicamento, de un fármaco y demás, tiene sus plazos, sus estudios y su recorrido, ¿no? Primero pues se hace in silicon, en el ordenador, luego in vitro, luego en animales pequeñitos, luego en pequeñas poblaciones, en poblaciones más grandes y tal, y se va verificando la efectividad, la seguridad primero, la efectividad, y luego, digamos, para poderlo extender a la gran población. Todo esto, en el caso de las vacunas COVID, no se pudo hacer por la emergencia. Se habían llegado a un determinado grado de seguridad y dijeron esto, y además se aparecían en los contratos que las casas no se hacían cargo de los efectos secundarios nocivos que pudieran aparecer como consecuencia de la administración de las vacunas. Esto lo ponían, esto ha salido de la prensa y es así, ¿no? Hay recomendaciones fundamentales de la Unión en asistencia sanitaria. Aquí es un poco de esto. Respecto a la sostenibilidad, contención, es lo primero que dice. Estamos, atención, imaginemos cuál es el panorama de la Unión Europea, ¿no? Contención de costes, eficiencias y tecnología, reducir impacto e envejecimiento de población. Yo no lo acabo de entender, eso de reducir el impacto del envejecimiento de la población. No lo he entendido. ¿Qué? Luego me comentáis vosotros que entendéis cómo se reduce el impacto del envejecimiento de la población. La interpretación de eso puede ser muy drástica. Nos guardamos la opinión, ¿no? Porque está grabándose. En España el gasto sanitario sigue por debajo del promedio europeo. Estamos en el 9,1 del Producto Interior Bruto, ¿os acordáis la primera sesión que tuvimos? Frente al 10,9 de la media de la Unión Europea. Esto, cuando se habla del Producto Interior Bruto, son muchos miles de millones, ¿eh? La reducción de las desigualdades en salud, el acceso equitativo y de calidad, pilar europeo, aquí aparece el pilar europeo de derechos sociales, hay 20 principios establecidos en la Unión Europea, el 16º dice, toda persona tiene derecho a un acceso oportuno a asistencia sanitaria asequible, de carácter preventivo y curativo y de buena calidad. Eso, tal cual, eso está ahí establecido. Bueno, en las comunidades con menor, en España, comunidades con menor PIB per cápita, como decía, enfrentan mayores dificultades para garantizar ese acceso al equilibrio. Estamos hablando de los estados federales, ¿no? De las autonomías. La inversión en atención primaria, pues obviamente, reforzar la atención primaria como base del sistema sanitario para prevenir enfermedades y reducir la presión hospitalaria. En España, está sobrecargada, falta de personal y financiación insuficiente. Los recursos dedicados no han aumentado proporcionalmente a las necesidades crecientes. Esto también depende, claro, de los barrios, de las zonas. En Madrid no es lo mismo el sur que el norte, ¿no? Y la digitalización e innovación tecnológica. Daros cuenta que todo esto está relacionado mucho con la sostenibilidad financiera. Todo esto son herramientas de manera que hacen las cosas como más rápidas, pueden ser más económicas, requieren menos personal, porque démonos cuenta que el capítulo de personal es el más caro.
yo no sé cuál es, puede ser el 70-80% de los costes de un sistema, de una empresa o de lo que sea, muy caro. Entonces, si tú eso lo digitalizas, lo maquinizas, ¿no? Lo metes en una máquina y que te resuelve eso, y contestadores automáticos y demás, pues entonces esa historia está así. Esas son las recomendaciones. Más recomendaciones: preparación para crisis sanitarias. Lógicamente, con el COVID tal, pues hay que fortalecer los sistemas de salud frente a emergencias e incrementar la resiliencia sanitaria. En la pandemia de COVID evidenció la insuficiencia de los mecanismos de coordinación entre el Estado y las comunidades, aunque se ha mejorado la preparación. En España, francamente, que estábamos sacando pecho diciendo que teníamos una sanidad muy buena, realmente aquí estábamos en los primeros puestos de mortalidad. Hay que recordarlo eso. Fomentar la investigación y la innovación, incrementar la inversión en investigación médica con énfasis en enfermedades raras, resistencia antimicrobiana y desarrollo de vacunas. Claro, ¿quién se mete en esta historia? Ya veremos en el apartado de investigación qué es lo que decimos. La inversión total en investigación sanitaria sigue siendo baja. Vamos a ver una tabla más adelante, dónde estamos colocados en esta historia. La sostenibilidad financiera del sistema sanitario, pues bueno, aquí hay una recomendación de la Unión Europea: asegurar sistemas sanitarios sostenibles mediante contención de costos. Volvemos a repetir lo mismo, con el objetivo de reducir el impacto del envejecimiento. En fin, vamos a pasar porque se nos está haciendo un poco largo. ¿Qué hay de todo esto? Bueno, pues la derecha dice que vamos a abordarlo mediante seguros privados y copagos para financiar servicios públicos, financiar determinados servicios o todos los servicios, y subcontratación de servicios al sector privado. Es decir, tenemos una estructura básica pública y entonces, si no da para abordar determinados problemas, lo contratamos con el sector privado. Eso se hace actualmente, ¿no? Y la izquierda dice financiación mediante impuestos, ya lo vimos eso, y limitación de la colaboración público-privada para evitar desigualdades. Ya entraremos en la colaboración público-privada. En España, aunque existen modelos de colaboración público-privada, como en Madrid y Valencia, han sido objeto de críticas por posibles desigualdades de acceso y calidad, ¿no? Otros países, en Alemania y Países Bajos, la colaboración está más integrada, con regulación estricta para evitar conflictos de interés y asegurar la equidad. Ejemplos destacados: Suecia. Hay contratos claros entre el sector público y privado, con auditorías frecuentes para garantizar calidad y cumplimiento de objetivos. Aquí, cuando, por ejemplo, un servicio de un determinado hospital que está dando atención a una población grande, entonces, yo qué sé, un mantenimiento, ha habido un fallo de un equipo, etcétera, etcétera, que es lo que sea y va a tardar tiempo, pues se puede proceder a una contratación con el sector privado. Es decir, ahí está, digamos, el contrapeso del sector privado. Ahí sí que sería conveniente activar esta historia. Entremos con el tema de el personal. El personal siempre es el caballo de batalla. Todos los sindicatos, hay muchos sectores en el cual, como decíamos al principio, no hay gente. Falta gente, falla gente y demás. Es muy duro entender esta historia. El personal que hay ahí tiene que atender a sus necesidades ordinarias de cualquier ciudadano y además a un montón de cuestiones, como son atender a los pacientes, registrar, hacer el registro de toda la documentación que pueda generar ese paciente, hacer investigación si puede, enseñar al que se te pone al lado, porque hay que dar cuenta que los nuevos médicos, los nuevos profesionales tienen que aprender en la práctica, poniéndose al lado de un profesional que está trabajando en esto. Todo esto es muy difícil y realmente cuando yo hablo de ratios de personal asistencial, es decir, ¿cuántas personas tiene que haber para atender determinada población o determinada actividad? Entonces, la verdad es que solamente hay muy poquitos sitios que tengan eso establecido. Yo, cuando abrimos el hospital, compramos nuevas máquinas, iba a haber más carga de trabajo y demás, y entonces dije, vamos a poner en marcha 4 aceleradores, nosotros partimos de 2, necesito tanta gente para esto. Es decir, comprad esto, pero además hay que contratar a estas personas. Yo creo que de esto os estoy hablando del año 2006, ahora están saliendo las plazas de adjudicación de esas plazas de entonces.
Han estado trampeando con contratos temporales y demás. Hombre, estaba seguro, no les iban a echar, porque es que si les echa se paran las cosas. Es que esa es la realidad. El tema de la burocracia es terrible, ¿no? Entonces, no es posible, digamos, que se siga funcionando de esa manera. Hay que ser más ágil, ¿no? En este sentido, bueno, pues en España no existen ratios nacionales obligatorios, otros países como Rumanía y Bulgaria, pues ni siquiera tienen personal, pero hay otros, como por ejemplo en Finlandia, la ratio de personal y la atención primaria se revisan anualmente con incentivos para zonas rurales, y en el Reino Unido hay unas directrices claras del Sistema Nacional de Salud sobre ratios en hospitales y atención hospitalaria. Hombre, esto es lógico, se tiene que revisar todos los años. La gente envejece, la gente se jubila, la gente tiene accidentes, la gente sale fuera del ámbito laboral. Entonces todo eso se tiene que... Atención, es obvio, pues en España estamos un poquito chungo, ¿no? Ratios de personal en niveles asistenciales especializados. Pues lo mismo, existe una carencia de ratios nacionales de personal, no en primaria, sino ya en la especialización. En atención primaria salen plazas y no se cubren, ¿no? Y en servicio de alta especialización esto lleva a cargas excesivas y tiempo de espera prolongado. Daos cuenta de que cuando se opera, por ejemplo, cuando un cirujano entra en el quirófano, pues no sabe lo que se va a encontrar. Puede tardar media hora o puede tardar 3 horas. Entonces, ¿cómo se articula esa historia? Es decir, los otros que tenían para entrar al quirófano, pues no pueden ser tratados al día siguiente. Es muy, muy complicado. Es muy complicado y eso hay que preverlo, ¿no? Y hay que invertir. Los países que lo tienen establecido, por ejemplo Inglaterra, que has dicho que lo tenía establecido, el número de especialistas y el número de recursos que tenía que tener para la atención pues me imagino que tú podías coger ese modelo. Datos, porque claro, si se lo pides a los sindicatos, te dirán una cosa, y se lo dices a una organización de la comunidad autónoma de eso, pues te darán otros, ¿no? Pero sí que a lo mejor, según los datos que están aplicando en otros sitios donde parece que son serios, ¿no? Podías tener. Es que yo echo mucho en falta, cuando oigo hablar de que hay una falta de recursos, me parece que es lo que te estoy diciendo, es como mucha filosofía. Es decir, yo tengo falta, o sea, cuando voy a sitios voy a detectar una falta de recursos, pero a la vez, pues la asistencia sanitaria que tengo que recibir tiene que ser de calidad, a la vez, o sea, hay una serie de normas que me dicen que yo tengo que ser atendido de una forma correcta, pero luego a la hora de la realidad pues veo que no se está haciendo, ¿no? Entonces sí que a mí me gustaría encontrar en algún sitio la diferencia entre lo que según un país serio está teniendo y lo que nosotros tenemos, ¿no? Para saber un poco la cantidad de recursos que hacen falta de cada cosa, porque si no... Te cuento una pequeña experiencia mía. Yo había una reunión en Finlandia sobre auditorías clínicas, clinical audits, creo que eran sobre clinical audits, y que ahí habría cómo se auditaba unos servicios, su actividad y demás, y entre esas cosas se aparecían las ratios. Entonces yo iba con mi ponencia y decir, atención, ¿qué es lo que pasa en mi área? ¿Qué es lo que tienen aquí? Era una reunión europea, ¿no? Yo los puse, lo comenté, nos fuimos a cenar, lo seguimos comentando y nos volvimos a casa, lo comenté con los que encontraba por ahí, pero no pude hacer nada más. Es decir, tuve conocimiento, intenté promoverlo y decir, atención, promoverlo. Yo estuve peleando por mis físicos que quería que los contrataran y han tardado toda esa pila de años en hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la realidad. La realidad no es filosofía. Eso, digamos, los papeles están a veces bien hechos. Están bien hechos.
Están bien hechos, pero la otra historia, lo importante del asunto es que eso se refleje en la realidad, se transponga a la realidad ordinaria. Y para transponerlo, ¿qué es lo que hace falta? En principio, rascarse el bolsillo. Primero la voluntad, porque claro, tú tienes este presupuesto y de este presupuesto tienes este trozo para esto, esto para esto, esto para esto, para esto. ¿Cuánto dedicado a esto vas a dedicar a sanidad? ¿Este o este o esto? Y claro, cuando tú tienes una cosita muy poco margen, ahí no puedes, tú tienes que pagar a la gente si la contratas, tú tienes que comprar equipos, tú tienes que mantenerlo, tú tienes que construir nuevos hospitales, nuevos centros de salud. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Yo lo que te quiero decir es que en algún sitio que yo pudiera ver, pues decir, oye, sobre una realidad que nosotros tenemos, pues estamos a una distancia de lo que tendría que ser tanto, ¿no? Porque claro, eso que me dices que es cuestión de dinero, entonces habrá gente, lo que estás haciendo es aumentar la desigualdad en la atención. ¿Por qué? Pues porque hay gente que sí que se puede permitir, o bien vía impuestos, o bien vía de un seguro, de pagarse esa sanidad, y hay gente que no tiene esa alternativa, ¿no? Con lo cual, pues no le queda más remedio que ir a la sanidad privada, supongo, ¿no? Eso tiene un nombre, es la acción política y el control político. El ciudadano debe controlar a los políticos para que digan, atención, esto que tiene aquí, ábralo, porque si no, no le voy a votar. Voy a cambiar mi signo de voto en las próximas elecciones. Esa es la historia. De todas formas, yo creo que lo de los recursos, tanto y los humanos, sobre todo los recursos humanos, el personal, sobre todo en la sanidad, me parece a mí que es más complejo que tener dinero y contratar o no contratar, porque a veces existe la partida para contratar, pero no hay personal cualificado. No creas, lo primero empieza con el dinero, pero a veces no hay personal, como en primaria, tienes razón. Yo creo que a veces también es una planificación más amplia que simplemente hay médicos o no hay médicos, sino también cómo planificar las enseñanzas de esas medicinas. Tengo entendido que todos los años cuando salen los MIR, la atención primaria queda desabastecida. Nadie quiere esa especialidad porque luego tenemos el derecho a elegir especialidad o dónde queremos trabajar. Esto yo creo que es más complejo que el simple hecho de contratar o no contratar personal. Ahí, por ejemplo, lo que tienes es que en esta gobernanza, en este equipo de gobierno, por ejemplo, se estaba demandando que hubiera más plazas de especialistas y entonces se amplió el número de plazas MIR. Salieron más plazas. Bueno, por lo menos ahí fueron... eso fue resultado de esa presión que había en los ciudadanos, ¿no? en sus organizaciones y en los medios de comunicación que recogían esa presión, ¿no? Sin embargo, el médico de familia o las plazas o la especialidad, no sé si es exactamente esa la nomenclatura de médico de familia o médico de atención primaria, queda desierta. Es que parece ser que solo hubo 3 elecciones de esa plaza para hacer el MIR. Claro, bueno, ahí entras, hay otros factores que yo creo que también los comentamos, porque claro, el médico de familia no es lo mismo que un cirujano. El médico de familia, el cirujano, por ejemplo, tiene, ya hablaremos de eso, en el tema de la contratación. El cirujano sale de su ejercicio profesional en el hospital público y a las 3 de la tarde está en el hospital privado sacándose un plus sueldo. Entonces, el médico de familia tiene menos oportunidades en este sentido. Claro, ¿por qué? Porque las empresas privadas de asistencia sanitaria generalmente van más por las especialidades más que por la atención primaria. Pero a eso me refería, que es más complejo sí, claro. Tener o no tener dinero para contratar, o sea que hay muchos factores que influyen. Sí, bueno, pero si tú incentivas, aquí has visto aquí, pero ya lo has visto ahí, has visto que estaba subrayado, incentivas, igual que para los médicos de las zonas rurales, hay que incentivar para que la gente vaya a esto. Claro. Porque en determinadas
Si no, pues claro, zonas o especialidades, nadie quiere ir ahí. Claro, incentívalos, ya está. Oferta y la demanda, estamos en eso. En España, bueno, existe carencia de ratios, hemos dicho, con otros sistemas. Suecia y Noruega tienen ratios de personal claramente establecidos. Alemania, el modelo de financiación a través de seguros permite mayor flexibilidad en las ratios contratando personal adicional según demanda. En Estados Unidos, a pesar de que es lo privado, tiene las ratios están utilizadas a través de tecnología y esto utilizando la Joint Commission, ¿no? Entonces ahí existen unos requerimientos para que ese servicio esté bien atendido y de buena calidad. Entonces, atención, para que usted haga bien esto, tiene que tener este personal. Y entonces ellos se encargan de contratar y de dar esto. Pero bueno, en Estados Unidos, ya digo, es otra historia, es otro mundo. La conclusión no nos lo has dejado luego. En España, sí. Sí, el final. Sí. España debería establecer criterios de ratios de personal ajustados por nivel asistencial y región, apoyándose en la digitalización y delegación de tareas para maximizar los recursos disponibles y reducir la carga del médico. No puedo esto. Lo he hecho tan largo porque esto, digamos, cuando lo tengáis, os resultará un documento para ojearlo, ¿no? Es decir, que quede ahí plasmado. Se podía haber hecho una charla en base a cuatro dibujitos y demás, pero he preferido este formato de manera que lo mantengamos como un documento de consulta o de examen a posteriori. Bueno, hay falta de estabilidad, trabas administrativas para la contratación. En Europa, Francia y Alemania, los contratos públicos tienen flexibilidad en cuanto a estabilidad laboral. En el Reino Unido ofrece contratos que permiten movilidad. Y el análisis crítico, España necesita flexibilizar las condiciones de contratación. Bueno, esto es lo que habíamos visto antes. Aquí aparece la compatibilidad público-privada. Esto es una cuestión muy compleja, lo que hablaba antes, que la gente sale de lo público, de su hospital público y va a trabajar a su hospital privado, o su centro privado o a su consulta privada, ¿no? Entonces, en ausencia de un control, hay una ausencia de un control efectivo en España. En España no hay. Antes había una cuestión que nos obligaba, digamos, tenías que firmar un documento en el cual decías que yo tenía una dedicación casi exclusiva. Y entonces, en base a esa dedicación exclusiva, no te exigía que trabajaras más tiempo, sino que tenías esa declaración y entonces te daban un plus, X dinero, ¿no? Entonces, se fue al garete todo eso, ¿por qué? Porque había gente que trabajaban en la privada que cumplía también el mismo horario. Y decía, oiga, ¿cuál es la diferencia? Que a este le estén pagando esto y a mí no me lo pagan porque no he firmado ese documento y sin embargo cumplo el mismo horario. Y se acabó. Se llamaba entonces complemento de dedicación exclusiva. Los modelos en Francia limitan la actividad privada de los médicos del sector público, quienes deben de cumplir el número mínimo de horas y mantener la prioridad en el sistema público. No sé cómo se mantiene esa prioridad. El Reino Unido, el National Health Service, también restringe la compatibilidad y los médicos suelen trabajar exclusivamente en el sector público, lo que reduce el conflicto de intereses. Les pagan bien. En Estados Unidos, aunque depende de seguros y financiamiento privado, la Joint Commission y otros organismos aseguran un control estricto de calidad en las instituciones. Esto es lo que he comentado antes, ¿no? Impacto en la calidad de acceso, la derecha. Bueno, pues la calidad, ¿qué es lo que pasa con la calidad? La calidad está condicionada por la demanda y la economía. Si te vienen muchos clientes y tú tienes un determinado personal y equipamiento, pues bueno, pues eso será mayor o menor en función de la gente que te viene. Entonces la calidad, si no te la has previsto con anterioridad, pues la calidad sufrirá. Hay mayor flexibilidad y rapidez en algunos servicios privados y la discriminación del acceso según la capacidad económica que comentabas antes, Manuel. Y en la izquierda hay una calidad determinada por la carga asistencial, obviamente, hay igualdad en el acceso con calidad homogénea y retos en la sostenibilidad financiera y la eficacia. Bueno, sigamos. Factores que determinan la calidad. Estamos en el apartado calidad.
Factores que determinan investigación, organización y control de calidad, recursos humanos y tecnológicos, eficiencia en la gestión y eficacia en los resultados asistenciales. La calidad asistencial varía entre comunidades. Eso es tremendo. Ahora cada vez menos, hay que decirlo. No era lo mismo Madrid y Barcelona que, iba a decir, Almería, o Ávila. Ejemplo destacado, en Francia, uno de los indicadores de calidad de auditorías en hospitales para medir el desempeño y establecer mejoras. Vamos a ver, otro país, Polonia, faltan recursos, limita la capacidad de implementar estándares europeos. Y el ejemplo destacado, Francia usa indicadores de calidad y auditorías regulares. Esto es importantísimo. La filosofía de las auditorías tiene que establecerse. Aquí lo único que se hace es mediante la cuestión de cumplir la normativa ISO, que no es normativa, las recomendaciones ISO, la ISO 9000, tal, no sé qué, tiene que cumplir eso, pero eso es, digamos, que la gente puede acreditarse o no acreditarse y nadie le dice nada si no se acredita. La protección, seguridad y seguridad del paciente, pues España. Falta un sistema unificado de reporte de eventos adversos. Las infecciones hospitalarias siguen siendo un problema relevante. Las infecciones hospitalarias. No os voy a contar un caso dramático de un compañero mío, con respecto a una enfermedad que llevó a tener graves problemas. Otros países, Italia y Portugal, enfrentan desafíos similares debido a la falta de infraestructura. Alemania, implementación de sistemas electrónicos para rastrear errores médicos. Ahí es donde está la digitalización. La digitalización no es cuestión de avisar a alguien y decir, oiga, que venga usted mañana o que venga la semana que viene. La digitalización es para recoger datos de resultados, de cómo son la asistencia, si ha funcionado bien una medicación o una determinada terapia. Ahí es donde funciona, ahí es donde es importante la digitalización. Lo otro a veces conduce a la deshumanización, ¿no? El hecho de que le llamen y que no te conteste. Precisamente en el WhatsApp que he mandado ahí aparece de que ha caído el sistema informático, no sé si de citación o de emisión de fármacos y demás, recientemente, ¿no? Lo podemos comentar luego. Sesgos de la prioridad en la investigación. En la sanidad pública, preferencia por servicios, hay un cortoplacismo, servicios asistenciales inmediatos debido a las presiones presupuestarias y políticas. Eso es una característica, ¿no?, de esta historia, porque no funciona bien el tema de la investigación. Hay que sacar adelante lo que tienes entre manos, la asistencia. La demanda de mercado, bajo interés en investigación básica si no tiene aplicaciones visibles, ¿no? Las inversiones estratégicas se priorizan áreas de prestigio nacional e internacional, pero no a lo mejor lo que realmente habría que bajar al terreno cotidiana, ¿no? Hay falta de incentivos a largo plazo, poca integración de la investigación en la práctica clínica cotidiana. La investigación siempre se deja al final. A la media hora que tienes al final de la jornada, de alguna de las jornadas que tú tienes a lo largo del mes, ¿no? En la sanidad privada el enfoque está en proyectos de alto retorno económico a corto plazo. Claro, la sanidad privada lo único que quiere es economía, ¿no? Entonces yo invierto en investigación en algo que me va a retornar unos beneficios. En cuanto a la demanda del mercado, hay una alta dependencia de áreas con alta demanda o rentabilidad, fármacos populares, tratamientos estéticos o tecnologías muy punteras que de repente pues, son promocionadas de una forma exhaustiva, diciendo, con esto vas a resolver todo. Tengo en la cabeza varios ejemplos, pero no los voy a decir, ¿no? Pero dicen que eso va a funcionar muy bien, la gente dice que bien, y entonces, eso es así. Inversiones estratégicas, selección basada en retorno económico más que en relevancia sanitaria global, y la falta de incentivos, dificultad para justificar inversiones en áreas de alto riesgo científico y económico. Inversión en países por esto. Vamos a ver la tabla esta, ¿quién invierte aquí en I+D, en investigación? Pues bueno, en principio tenemos Alemania,
que dedica el 0,36% del Producto Interior Bruto. En Reino Unido nada menos que el 0,50%. En Francia el 0,34%. Países Bajos el 0,40%. En Bélgica, en Suecia 0,52%. En España el 0,19%. Estamos hablando del Producto Interior Bruto. Esto es lo que hay, claro. Entonces, tú quieres abordar una determinada trabajo, desarrollar una determinada... Es que no encuentras dinero por ningún lado. No encuentras dinero por ningún lado. Los países nórdicos son los que más dedican. Claro, es que también es que cuanto más pequeña es la población, más control tienes, más la proximidad redunda en una mayor eficacia del funcionamiento. Si tú tienes un país como Suecia, 5 millones de habitantes, pues no es lo mismo que un país con 48 o 80 millones. Aunque Alemania tiene esa cantidad y es muy eficiente, ¿no? Está, en Alemania era un 0,36%, que no es moco de pavo, ¿eh? Pero aquí tenemos en Polonia el 0,11%, en Rumanía 0,07%, en Irlanda 0,36%. ¿Eh? Bueno. Interesante la tabla, ¿verdad? ¿Cuáles son las características que determinan, digamos, el funcionamiento de toda esta, de la cuestión sanitaria en función de que sean partidos conservadores, liberales, o en función de que sean partidos del lado de la izquierda, socialdemócratas, por decirlo de alguna forma genérica, ¿no? El rol del Estado. El rol está limitado, el rol establece en los conservadores un rol limitado. La intervención no les gusta nada. A los conservadores no les gusta que haya intervención, que haya controles. Hay que dejar libertad al libre desarrollo de sus iniciativas y demás, ¿no? La financiación, pues lo hemos dicho antes, seguros privados, basados en la demanda, modelo de copago y también en lo que llamamos nosotros el modelo pata negra, el que tiene dinero, lo paga, ¿cuánto es? Esto, y lo tiene y se lo resuelven al día siguiente, ¿no? Acceso a servicios de salud. Acceso depende de la capacidad de pago, de la cobertura contratada, en el caso de los conservadores liberales. Y la gestión de recursos, gestión descentralizada. Son eficaces y competitivos. Y se defiende la externalización y privatización de servicios no esenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que son muy eficientes. Por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz es una fundación privada, está concertada. La gente va allí creyendo que es una institución pública. No es pública, es privada, pero está concertada. Por eso que decíamos antes de las leyes, tiene capacidad para concertar. El SERMAS ha concertado con la Fundación Jiménez Díaz y le ha asignado un segmento de población que abarca, pues, donde está ubicada la Fundación Jiménez Díaz. No sé si son 200, 300.000, 400.000, 500.000 personas, ¿no? Entonces, es tremenda la eficacia que tiene. Es decir, cada vez que entras y das un paso, tú vas con una tarjeta y le pasas por una determinada ranura y estás continuamente registrando cuáles son los costes que están demandando, los costes que se están produciendo por el hecho de que tú vayas a asistir. Vas a un laboratorio, tal, vas a consulta, tal, vas. Existe un registro muy bien. Esto se está obviamente implementando ya en muchos sitios públicos, ¿no? Pero son de una eficacia tremenda, tremenda. Tiene unos beneficios tremendos. Está considerada concretamente la Fundación Jiménez Díaz, sabéis que pertenece al grupo Fresenius, ¿no? El grupo Fresenius es un grupo alemán y demás, una multinacional, y entonces la consideran, digamos, la estrella de su inversión, por los beneficios que obtiene la Fundación Jiménez Díaz. Estábamos en la financiación, bueno, gestión de recursos, y entonces en cuanto a los al lado de la izquierda, evidentemente el Estado tiene un rol activo y centralizado. Lo que pasa es que eso en España yo no identifico ahí eso. Que no hay diferencia. No, el Estado no tiene... Manuel, yo trato de ser... No, decirte que eso que lo dices así como el rol del Estado en la sanidad en España, que en principio es socialdemócrata o vendría más en ese lado, el papel del Estado parece que se ha quedado en fase.
Pero es que No, las autónomas son Estado no, también. no, Las autónomas son Estado no, también. no creas, no creas, no creas. Sí, sí. Por eso he definido antes el Sistema Nacional de Salud. El Estado es el gobierno central más las comunidades autónomas, pues es Estado. Pero bueno, estamos hablando... A este nivel el Estado incluye las comunidades autónomas. Claro, por eso hemos definido al principio Sistema Nacional de Salud. Todo el sistema que está distribuido a todos los niveles, central, autonómico, local, etcétera, ¿no? Entonces, no, digamos, el peso específico de la inversión de esto, evidentemente, es mucho mayor que el impacto privado, ¿eh? Es decir, bueno, Lo que dice él, si consideras Estado también a las comunidades autónomas y a eso... Claro, claro. No, el Estado fundamentalmente aborda en materia de sanidad los temas de salud a nivel de acuerdos internacionales y tal, y como vigilante de que todo está funcionando bien en las diferentes comunidades. A nivel de, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí sería algo que podría llevar el Estado, es decir, es una educación en salud. Lo que estamos haciendo aquí es una sesión sobre salud, ¿no? Para que la gente sepa dónde está. Entonces esto sería una función del Estado, que también puede llevar la comunidad autónoma y también puede llevar el ayuntamiento, ¿no? Esa es la historia. Bueno, la financiación e impuesto progresivo, esto es un resumen de todo lo anterior, ¿no? Acceso universal y gratuito y se fomenta la planificación centralizada, ¿no? En cuanto a la colaboración público-privada, evidentemente, esto es una de las herramientas de las que preconizadas incluso por la Unión Europea, que intentaron sacarlo en una directiva y no pudieron. Y entonces sacaron otro documento. Entonces la colaboración público-privada pues está ahí, entre que tienen que colaborar, unos y otros. Cuando, por ejemplo, no puede dar asistencia en un determinado sector las instalaciones o los servicios públicos, puede contratar, entonces tira de lo privado, pero a veces no es tan así, es más crudo, a veces es más crudo. La atención primaria y preventiva, pues evidentemente los conservadores hacen menor énfasis, eso, ellos van a ejecutar, digamos, diagnósticos y tratamientos fundamentalmente, y aquí, evidentemente, en el lado de la izquierda, por decirlo de alguna forma, se promueve la atención primaria como eje central. La atención primaria es capital, es cardinal, ¿no? Es cardinal. Entonces, si tú controlas una determinada enfermedad en las primeras fases del desarrollo, de su desarrollo, evidentemente no tienes que ir a mayores, ¿no? Proponen la inversión pública en tecnología y la integración de sistemas digitales y proponen contener los costos mediante planificación centralizada, prevención y reducción de la fragmentación administrativa. La compra de material, por ejemplo, pues hacen compras de escala, ¿no? Es decir, si hay que comprar un equipo de rayos X, bueno, ¿cuántos equipos podemos hacer aquí? ¿50? Bueno, tú vas a los fabricantes y dices, ¿por uno cuánto cuesta? 100, ¿y por 50? Y entonces eso es lo que se llama economía de escala y se hacen compras en este sentido, ¿no? Entonces esto es un mecanismo que sí que se utiliza en el ámbito público. La perspectiva de la equidad, evidentemente la socialdemocracia, la izquierda es una prioridad, consideran y en el lado conservador consideran que el acceso básico universal es suficiente y que la competencia mejora la calidad. La verdad es que el tema de la competencia es un acicate, ¿eh? Es un acicate. Y ahí entra en juego, digamos, la entidad y la profesionalidad de los trabajadores públicos. Porque hay de todo. Hay de todo, hay gente que le suena a la hora de salir, tal, hay otros que no miran el reloj a la hora de salir, hay diferencias de gente. Está el tema de incentivación también y demás, que hablábamos antes. Salarios y condiciones. Proponen regulación estatal de salarios y entonces prefieren limitar la intervención del Estado en la regulación salarial dejando al mercado ajustar las condiciones. Aquí también, en el salario y condiciones de personal sanitario en el ámbito privado, la cosa está cambiando mucho. Una consulta les puede pagar 7 euros, una compañía. Yo tengo amigos que están en una consulta y les pagan 7, 8, 10 euros una consulta. A lo mejor en 10 minutos, en 15 minutos, bueno, se han ganado 10 euros. Pero eso lo multiplicas por 4 o 5 horas y durante todo un mes, y entonces sacan un dinero. Esa es la historia. Bueno, el modelo equitativo, voy a pasar de esto porque creo que vamos muy retirados, muy mal.
son las 8 y nos quedan 15 minutos. Pero 15 minutos ya apagando luces. Bien, voy pasando... Ah, bueno, mira, es que ya había acabado. No sabía. Bueno, dada la implantación inamovible de la coexistencia, esto a nivel de conclusión, ¿no? Dada la implantación prácticamente inamovible de la coexistencia de ambos modelos, se debe concluir que, desde una perspectiva sociosanitaria, esta coexistencia solo puede justificarse si el sector privado cumple un rol complementario, no competitivo, y está estrictamente regulado para evitar la fuga de recursos y personal del sector público. Yo creo que está claro. Aquí el salvajismo que existe al otro lado del Atlántico no nos gusta nada, ¿no? Y segundo, dado que los beneficios inherentes al sector privado, al basarse en objetivos lucrativos, suelen generar desigualdades y segmentación, el equilibrio de ambos modelos debe de contemplar la priorización del acceso universal, la sostenibilidad económica y la equidad en la provisión de servicios sanitarios. Bueno, son muchas palabras, muchas condiciones y demás, pero bueno, creo que por ahí van las cosas. Yo no sé si ha quedado claro el asunto, la política conservadora, política de izquierdas, de la dependencia que existe, de quién es el que está en la gobernanza, cómo se va transmitiendo esa ideología de la gobernanza, cómo ha generado esta situación de estas leyes, la Ley General de Sanidad, la autonómica, todo aquello viene, de aquellos polvos vienen esos lodos, y con estos lodos son los que tenemos que lidiar, ¿no? Hay muchas cosas que lidiar, porque no está todo cerrado. Estamos hablando de los reglamentos, pero luego hay normas de desarrollo de menor nivel, pero que son muy ejecutivas, y que hay que desarrollar eso. Y está fundamentalmente lo que yo considero vital, el tema de la participación democrática ciudadana. No he hablado de esto, pero concretamente en los consejos de salud, cuando lo repaséis, hagáis los trabajos de casa, veréis que están representados en esos consejos de salud, pues que os voy a decir yo, pues el alcalde, el representante sindical de los empresarios, el representante sindical de los trabajadores, y así. Yo no sé si estará representada la Universidad Popular Carmen de Michelena o no, pero podría estar representado. Digamos, podría ser interesante que tuviera ahí participación en las reuniones que hubiera ahí y que trasladara la inquietud y la preocupación que tiene la gente con la que trabajáis habitualmente en las 24 horas del día o las horas que hagáis, ¿no? En fin, bueno, pues eso es todo, ¿eh? Bueno, a ver, 5 minutos, ¿no? ¿Almudena? Sí. Si hay alguna pregunta. No, hombre, yo lo que sí que me ha llamado la atención es eso, cuando decíais, porque a pesar de que el Estado se considera, el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, me da la impresión de que las administraciones locales no tienen nada que hacer ahí, y el Estado casi tampoco. Lo que tiene es las comunidades autónomas, porque en cada comunidad autónoma funciona dependiendo de cómo sea el gobierno Pero claro, la idea que decía es, en la izquierda, digamos, que el Estado regule. Entonces, claro, aquí se trata de que regule la comunidad autónoma, que es la comunidad de autónoma. Madrid, como lo gobierna la derecha, pues claro, no regula, porque tiene la otra visión. Pero claro, una comunidad autónoma gobernada por la izquierda, en teoría, sí que tendría esa visión. Un ejemplo de esto lo tenemos en el debate, en el problema este que hubo con respecto a las muertes en las residencias, que se están echando la culpa los unos a los otros. En las residencias, digamos, se la achacan a la Comunidad de Madrid y desde el sector de la izquierda, y desde el sector de la derecha se lo dice, atención, ustedes tenían la gobernanza, apoyado por el artículo ese de emergencia y demás que hubo, y podía haber tomado el control. Exactamente igual que pasa con lo de la Dana. Con la de la Dana, exactamente igual. Es decir, en vez de dejárselo a la comunidad el Estado tiene la potestad de tomar el timón y decir, voy por allá. Entonces, creo que una reflexión en este sentido es muy positiva, ¿eh?
es decir, fuera de la influencia de un ala y del otra. Es decir, nosotros debemos de tener nuestro criterio, nuestro análisis debe de ser propio y fundamentado, ¿no? Fundamentado en datos. Es muy difícil que no apliques tus convicciones ideológicas a las gestiones que se hacen de todo, ¿no? Porque es muy difícil, o sea, porque cada uno lo ve de una forma diferente. Ya, Entonces, pero si tú estás adscrito a una determinada corriente política, es lo que se llama, tú estás metido en lo que se llama el sesgo de confirmación. Tú quieres oír en lo que tú crees, en lo que te han educado de pequeño, en el ambiente en el que tú te has desarrollado. Entonces, cualquiera que te hable de esa forma, con esas vibraciones, pues entonces dirán, este tiene razón. Por eso, bueno, yo desde el punto de vista de la investigación científica y del pensamiento científico y demás, no podemos apuntarnos a estas cosas. Nosotros debemos de leer una revista científica de un tipo, de un país, del otro y de más allá, y de un autor y del otro. Y luego tenemos que desarrollar y tratar de comprobar de que lo que dice el uno, el otro y el de más allá es correcto y que yo lo puedo reproducir. Esto no se puede llevar en el campo de la política, pero vamos, por ahí van las cosas. Por ahí van las cosas, de comprobarlo, de tener nuestro propio criterio, nuestra propia fundamentación basada en datos. Tú puedes, ahora tenemos datos a todo. Es que todo esto lo he sacado de Internet. No tengo el manual, bueno, tengo unos manuales, pero no los he utilizado para nada, ¿no? Pero todo esto se puede sacar perfectamente de Internet, de Google y del Google escolar, el escolar Google, que aparecen trabajos científicos serios, ¿no? Bueno, fíjate que en la empresa privada normalmente tienen los ratios de actuación los tienen perfectamente establecidos, ¿no? O sea, tú si tienes que atender a alguien en menos de media hora o tienes que estar en un sitio en menos de media hora, o sea, los bomberos, por ejemplo, ¿no? Los bomberos, pues me imagino que tendrán unos ratios de actuación, ¿no? Entonces, es lo que he hecho en falta. Lo que he hecho en falta es que tengamos que ser los ciudadanos los que estemos pendientes de todo esto para ver si hay consejos de salud, si hay tal, para poder intervenir, y que eso no esté establecido, porque a mí me gustaría escuchar, cuando vengo a una cosa de estas, me gustaría no que me plantearan delante toda la normativa, sino que me dijeran más o menos pues cuáles son. O sea, cuando yo voy a La Paz, y cuando voy a La Paz, si me atienden en más de 3 horas, pues yo ya sé que eso está fuera de esos ratios, ¿no? Por eso. Antes me atendían de una forma y ahora me atienden de otra. Pero es que yo creo, yo no sé cómo es en sanidad, pero los estándares de calidad y los ratios, como tú los llamas, pues probablemente los establezca, por un lado, cada comunidad autónoma y a su vez cada centro de salud y cada hospital. Yo, haciendo un paralelismo con la educación, que es un servicio público también y es el que yo más conozco, pues sí hay unos estándares que te da la consejería, pero tú todo eso luego en tu instituto, cada equipo directivo adapta a la realidad de su centro. ¿Y lo conoce la gente eso? Hombre, claro, eso lo aprueba el consejo escolar y eso lo saben los alumnos y los padres. Claro, pero eso es interesante que se sepa. Pero yo voy y no sé cuál es mi... Pero lo que te quiero decir es que a lo mejor no es tan fácil hacer público eso, porque habrá unos indicadores globales que cada hospital o cada centro de salud adaptará y hará los propios suyos con arreglo a sus condiciones. No todos los hospitales son iguales, no todos los centros de salud son iguales. A mí me gustaría por la carga de conocerlo, trabajo, porque yo voy a La Paz
¿Y por qué voy a La Paz y no voy al Ramón y Cajal? Podría ir al Ramón y Cajal. Porque podría te irme... toca, no, La Paz es porque te toca. No me toca. Tienes Creo elección, no. tienes libre elección, ¿eh? Claro. Sí, de hospital Yo me podría ir, también. claro. No hay, lo de las zonas de salud esas ya no existen. No. Eso lo quitó la Yo Esperanza creo que Aguirre. el tema de urgencias no. O me podría ir al Hospital de la Princesa, decir, oye, ¿por qué me voy a ir al Hospital de la Paz? Y sin embargo, pues yo tengo una tendencia, si quieres natural, porque piensas que todos tienen más o menos, te van a atender más o menos igual, ¿no? Entonces, a mí sí que me gustaría. O Pues sea, eso yo a lo mejor estaría... indagas, a lo mejor La Paz o el Hospital de la Princesa tal tiene su propia página web donde tengan publicado probablemente su programa de actuación. Yo te hablo haciendo paralelismo. ¿Qué entiendes con por el programa de educación. actuación? ¿Eh? ¿Qué entiendes por programa de actuación? Nosotros trabajamos en los hospitales por objetivos. Objetivos, ¿vale? Son objetivos. No, pero no, los objetivos son por servicios. Yo me comprometo a tratar 1.200 pacientes al año. ¿Ves? Pero eso Por lo ejemplo, tienen por tenemos por su servicio, departamento. ¿no? Pero ¿qué? ¿Eh? Con todo lo que, claro, yo esto lo negociaba con la dirección. ¿Cuántos pacientes vais a tratar? ¿O cuántas planificaciones de tratamiento? ¿O cuántas lo que sea? ¿No? Entonces eso lo negociaba, ¿no? Para saber, para trasladarlo. Para trasladar esos datos a ver si globalmente se estaban cubriendo las necesidades o no se estaban cubriendo. Eso creo, ese análisis último yo no he llegado nunca a verle, si era suficiente o no era suficiente con lo que ya aportaba, ¿no? Pero sí que se hace eso, ¿eh? Se negocia. Cirugía, ¿cuántas cirugías se pueden hacer de apendicitis? Pues yo qué sé, pues si hay 200 días hábiles al año, pues multiplicado por tantos quirófanos y multiplicado por tantas horas de quirófano, pues sale esto, pero también hay otras cirugías, tal. Eso, cada servicio lo negocias. Otra cosa muy diferente es que tú vayas a La Paz o vayas a la Ramón y Cajal o vayas a la Princesa, que sepas, que tengas un criterio de por qué vas a un sitio o a otro. ¿Cuál es la bondad de uno u otro? Eso no lo tenemos. Lo ideal sería decir cuántas infecciones nosocomiales se han producido en el hospital tal y tal y tal y tal. Ese dato me da la impresión de que no lo vas a tener. Yo No le tienes. No se publican esos datos que aquí el tema de la digitalización está relacionado con eso. Es una forma de decir esta historia. A veces nosotros hemos tenido un accidente y tú no te puedes imaginar los problemas que te genera el dar el parte de ese accidente. Porque parece que estás poniendo la mancha negra en el servicio, en el hospital y en la comunidad. Entonces te ponen problemas, ¿eh? Te ponen muchos problemas, te tratan de minimizarlo y tal. Hombre, sí, oye, pero es que yo quiero que esto se trate y tal. Yo tuve un accidente, que hubo una derrama de una embolización y demás de un material radiactivo, no tenía mucha importancia, pero la cuestión está en que me pusieron problemas. Bueno, Almudena, que te estás poniendo nerviosa. Es que va a aparecer. Venga.